Buenas tardes, mi nombre es Cintia Michelle Cortés Cárdenas, yo soy maestra en Trabajo Social y también soy licenciada de Trabajo Social por parte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de la ENS, la Escuela Nacional de Trabajo Social. El día de hoy yo les estaré impartiendo la asignatura de Necesidades y Problemas Sociales correspondiente a este semestre 18.1. Para comenzar, quisiera decirles un breve mensaje del porqué del por qué esta asignatura se va a realizar vía remota, ya que las circunstancias. Apreciables alumnos, es para mí un placer compartir esta asignatura con ustedes. Sé que juntos realizaremos un proceso de enseñanza-aprendizaje que propiciará la construcción de conocimiento. Lamentablemente, los hechos acaecidos el pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México han dificultado el ingreso al plantel, razón por la cual las clases programadas para iniciar este 29 de septiembre serán pospuestas. Por este motivo y solo por única ocasión, esta clase será por esta vía. El nombre de nuestra asignatura es Introducción al Trabajo Social. El objetivo general dice que al finalizar el curso, el alumno reconocerá la naturaleza, campos de acción, teoría y práctica del trabajo social, distinguiendo las funciones y tareas del trabajador social. La convivencia para nuestra asignatura consiste en el respeto a los compañeros de clase, respeto a los puntos de vista diferentes, levantar la mano para hablar sobre la clase, escuchar con respeto a los compañeros, tolerancia a los ritmos de aprendizaje de cada uno y mantener celulares en silencio. En el encuadre se tomarán 3 criterios. El primero es la participación en clase con un porcentaje asignado del 30%. Las condiciones para este criterio son la participación que se realizará en forma ordenada, pidiendo la palabra levantando la mano previamente. El siguiente criterio es la entrega de tareas, que tiene un porcentaje del 30%. La entrega puntual y correcta en las fechas establecidas. Cada actividad se calificará de forma individual para obtener un promedio global en este rubro. Por último, un examen o trabajo individual con un 40% de porcentaje. Se realizará un examen al término de cada unidad y para el trabajo individual se especificará el contenido y la fecha de entrega en la primera sesión. El temario general es, en la primera unidad, la introducción al trabajo social. Consiste en mirando al trabajo social y trabajo social en la actualidad. El trabajo social, al igual que otras profesiones, se nutre de las disciplinas de las ciencias sociales, como la sociología, la antropología, la economía, la historia, por mencionar algunas, y de las otras disciplinas de las ciencias humanas, como la psicología y la filosofía. Como puedes ir reflexionando, para el estudio del trabajo social se requiere del abordaje de campos de conocimiento de mucho valor para la ciencia y la humanidad, porque es en ellos donde descansa la explicación y comprensión del mundo social, del ser humano y de la posibilidad de existencia de las estructuras sociales y de los procesos que configuran y posibilitan lo social. El trabajo social, como práctica humana, es ancestral, ya que antes de la llegada de los españoles a América, nuestros pueblos indígenas en sus clanes establecían roles y funciones a los miembros de la comunidad, en la que el líder le entregaba la función de solucionarle los problemas de la tribu o clan. Comenta Layón que con la llegada de la religión católica se transforma esta ayuda a la prestación de una asistencia social de carácter filantrópico, que surgió en Europa con la Organización de la Caridad de Londres, la cual agrupó los esfuerzos de ciudadanos de la élite económica, tales como banqueros y comerciantes, que buscaban ser respetados como benefactores y dirigentes cívicos, además de disminuir la inquietud política de la población, que ante sus difíciles condiciones de vida empezaban a organizarse para luchar por las mejoras. La construcción del trabajo social. Desde que el hombre existe, se ha interesado por sus semejantes en mayor o menor grado, pero sin dudas
Fue a partir del cristianismo cuando la caridad, con su sentido de amor al prójimo, cobró significación. La idea de la salvación por las obras que los hombres realizaban durante su vida es básica para entender los comienzos de lo que llamaremos asistencia social, y cuya acción fue en gran medida ayudar a los carenciados con bienes concretos, por ejemplo, con dinero, con alimentos, con ropa, con alojamiento. La limosna, la exhortación y la persuasión como medios elementales caracterizan este largo periodo en el que la fe, el sentimiento y la intuición reemplazan al conocimiento científico frente a las situaciones que genera tal estado de carencia. De este periodo denominado etapa pretécnica, rescataremos solo aquellos hombres que marcaron un hito, un camino que, con el tiempo, conduciría a nuestra profesión. Juan Luis Vives. Este hombre, nacido en Valencia, España en 1492, muere en la ciudad de Brujas, Bélgica, en 1540. Es reconocido mundialmente como un insigne humanista y filósofo, dando grandes aportes a la pedagogía, la psicología y la asistencia social. Fue profesor en París, Oxford y Lovaina, siendo una figura importante dentro del Renacimiento. Fue el primero en sostener la entonces revolucionaria tesis de que la prevención y el socorro de los pobres constituye una de las funciones propias e inexcusables del Estado. Se preocupó profundamente por las necesidades de los pobres y en la conveniencia de exponer los medios con los que se juzgaba se les podía socorrer y de la responsabilidad de los gobernantes para erradicar la pobreza. Vives insistió en una individualización y aceptación de aquel a quien se pretende ayudar, en la necesidad de establecer un diagnóstico para llegar a la individualización, y en la importancia de procurar la rehabilitación de aquel ser humano. Dichos principios constituyen en la actualidad la base de todo trabajo social bien organizado, especialmente del trabajo social de casos. Vives resaltó que ningún pobre debe estar de ocioso, si su salud y su edad le permiten trabajar. La mejor manera de ayudar a los pobres es capacitarlos en un oficio. Por lo tanto, la ayuda no debe limitarse al dinero, sino que debe incluir consejos, trabajo y el intento de fortalecer su capacidad intelectual, social y física. Asentó así las bases de la asistencia social en los siguientes principios: el derecho del individuo a obtenerla, la individualización de cada situación a través de un diagnóstico, de una clasificación, de un análisis, de soluciones posibles y la aplicación de medios racionales, la aceptación de quien pide ayuda, la rehabilitación y prevención a través del trabajo, la acción prolongada hasta resolver definitivamente la situación y finalmente destaquemos que propugnó porque el gobierno de las ciudades asumiera la administración de la asistencia a los pobres, lo que logró concretar en el municipio de Brujas, con la creación de la primera dependencia abocada a tal tarea. Esta concepción organizada de la asistencia le atrajo duras críticas por parte del clero, que defendía ese campo como propio. Ahora hablaremos de Vicente de Paul. En el seno de la Iglesia Católica debemos destacar a Vicente de Paul. Él fundó la Congregación de los Sacerdotes de la Misión o Padres Paules, también llamados lazaristas, en 1625. Organizó en 1633, junto con Luisa de Marillac, las Damas de la Caridad, entidad integrada por mujeres pertenecientes a familias aristocráticas dedicadas a visitar a los enfermos en los hospitales y a los pobres en sus domicilios para llevarles la ayuda necesaria, encargándose cada una de un cierto número de familias, pero la organización no prosperó debido a los prejuicios imperantes en la época con respecto a las mujeres, las que debían ocuparse solo de su casa y de sus hijos.
De ahí que Vicente de Paul decidiera reclutar jóvenes campesinas a las que llamó primero siervas de los pobres, pasando luego a ser las hijas de la caridad y finalmente hermanas de la caridad, lo que fue cuestionado en su momento, ya que no concebía una congregación religiosa femenina que no fuese de clausura. La acción de Vicente de Paul y de Luisa de Marillac se concretó también en la creación de instituciones para niños abandonados, casas de tránsito para familias sin hogar, talleres de capacitación en oficios y por medio de asistencia material y espiritual en hospitales y cárceles, procurando en todos los casos educar a las personas para que mejoraran sus condiciones de vida. Preocupado por las condiciones laborales de los niños y los galeotes, de cuya situación hizo denuncia. Logró en Francia las primeras leyes en beneficio de ambos. Ellos serían posteriormente canonizados. Otro nombre renombrado es el de Benjamin Thompson, quien a principios del siglo XVIII concibió un proyecto verdaderamente original que puso en ejecución en Múnich. Él se sintió extraordinariamente impresionado por la gran cantidad de pobres y mendigos que con la mayor facilidad eran encerrados en la cárcel, pero no pudo resignarse a ver castigar a los mendigos sin que se les ofreciera al menos una oportunidad de ganarse la vida con su trabajo, sin que se les proporcionara algo positivo, esto es, una nueva posibilidad, una oferta de trabajo. Thompson intentó implantar el tratamiento individual y tenía mucha confianza en las posibilidades de rehabilitación del individuo. Hizo crear en Múnich, en 1790, una gran institución destinada a inculcar a los mendigos el hábito del trabajo, denominada Casa de Trabajo Militar. En dicha institución eran bien acogidos los pobres, quienes se dedicaban a la fabricación de vestimenta para el ejército. Se les proporcionaba un salario en especie y una bonificación especial por el trabajo suplementario. A mediodía se les servía una comida adecuada. Este centro obtuvo un auge inmediato. Thompson se limitó a aplicar medidas positivas y logró prestar un trabajo a la comunidad, consiguiendo atraer con sus ideas no solo a pobres, sino también a las autoridades. Empleó comisiones de barrio de carácter gratuito para meter a los mendigos válidos para el trabajo en dichos centros, donde tanto a ellos como a su familia y otros indigentes se les daba de comer gratis. También facilitó gratuitamente materias primas para el trabajo a domicilio de los pobres que quisieran ganarse así la vida. Todo ello financiado asimismo con impuestos, donaciones y aportaciones particulares. Como una muestra de reconocimiento por los servicios que implementó el elector de Baviera, Carlos Teodoro, le declaró conde de Rumford. Posteriormente, Thomas Chalmers decía: el ser humano lleva en su interior la posibilidad de ayudarse a sí mismo, y este principio, en el que creía firmemente, fue el punto de partida de su trabajo. Es así como también en su obra una vez más encontramos en el pasado una teoría del trabajo social de casos. Él nace en 1780 y muere en 1847, desarrollando su obra principalmente en la parroquia de St. John en Glasgow, Escocia. Se oponía al socorro público, así como a una indiscriminada, intuitiva y desorganizada caridad, y en su exigencia por obtener la debida información respecto de cada caso atendido como necesario paso previo para su mejor resolución, en observancia de un doble principio, el de la completa indagación, individualmente hecha, de cada caso de pobreza y el del propósito de resolver la causa de la necesidad. El método propuesto por Chalmers ante un caso de necesidad fue, en primer lugar, había que indagar cuidadosamente sobre ella, determinar su verdadera causa y desarrollar las posibilidades de automantenimiento del propio pobre. Si esto último no fuera posible, se debía alentar a los parientes, amigos y vecinos para que se hiciesen cargo de los huérfanos, de los ancianos, de los enfermos, de los inválidos, etc. Si de ese modo no se pudiese resolver la necesidad en cuestión, había que encontrar de entre los ciudadanos ricos quien mantuviera a tal familia y, por último,
Solo en el supuesto de que fracasaran todas estas actuaciones, el diácono del distrito debería pedir la ayuda a los fieles. Un elemento esencial para la obra de Chalmers lo fueron las visitadoras voluntarias, cuya labor era de posibilitar que los diáconos acertaran al máximo en su cometido, proporcionándoles toda suerte de información posible sobre los peticionarios de ayuda, sus circunstancias familiares, profesionales, vecinales, su personalidad, su vida, etc. Tarea que debían cumplir aprendiendo a presentarse ante ellos como limosneros, sino como amigos. Por ello, la insistencia de Chalmers sobre la importancia de la cuidadosa selección y en la adecuada formación de los visitadores cuestionaba cuestiones ambas que marcaban el amplio antecedente en torno al trabajo social de casos. Es así como observamos que las obras de Juan Luis Vives, San Vicente de Paul, Benjamin Thompson, Thomas Chalmers, evolucionando cada uno en su país respectivo durante un periodo que se extiende del siglo XVI al XIX, estaban guiados, sin embargo, por principios comunes, especialmente por la individualización de personas, problemas y tratamientos, las posibilidades de rehabilitación del ser humano, la importancia del trato entre los hombres, la necesidad de investigar las características de la problemática de los sujetos, los recursos de que se dispone y la no dependencia de la asistencia por parte de los sujetos y sus familias. El siglo XVIII sería significativo en la historia de la humanidad por la irrupción de la Revolución Industrial, ya que quebrantó las formas tradicionales del trabajo artesanal y dio paso a la empresa regida por la libre competencia, lo que produjo una creciente concentración de población urbana y la pauperización de un gran sector de ella, que para subsistir aceptó trabajar en condiciones infrahumanas. Gran Bretaña se constituyó en la cabeza de ese desarrollo industrial, fortalecida por un imperio que tenía en total 200 millones de habitantes. En 1869 se fundó en Londres la Charity Organization Society, la COS, Sociedad de la Organización de la Caridad, con el propósito de evitar que se continuara prestando ayuda indiscriminada a los indigentes, favoreciendo su permanencia en el estado de miseria. Continuadora de las ideas de Chalmers, no proporcionaba ayuda directa, sino que coordinaba instituciones y grupos dedicados a la atención de los mismos. Sus 8 principios básicos para el ejercicio de la asistencia fueron: 1. Cada caso será objeto de una encuesta escrita. 2. Esta encuesta será presentada a una comisión que decidirá las medidas que deben tomarse. 3. No se proveerá de auxilios temporales, sino de una ayuda metódica y prolongada hasta que el individuo o la familia vuelvan a sus condiciones normales. 4. El asistido será el agente de su propia readaptación, como también sus parientes, vecinos y amigos. 5. Se solicitará ayuda de instituciones adecuadas en favor del asistido. 6. Los agentes de estas obras recibirán instrucciones generales escritas y se formarán por medio de lecturas y de prácticas. 7. Las instituciones de caridad enviarán la lista de asistidos para formar un fichero central con el objetivo de evitar abusos y repetición de encuestas. Y por último, se hará un inventario de obras de beneficencia que permitirán organizarlas convenientemente. El análisis de estos principios nos permite señalar que con respecto a las acciones efectuadas por los reformadores sociales anteriores, aparece aquí la necesidad de que el asistido sea sujeto de su propio proceso de cambio. La capacitación teórico-práctica de los agentes de la COS, la creación de registros centralizados de los asistidos y de los recursos institucionales y la coordinación interinstitucional. La COS propició el trabajo con individuos para asistirlos en sus necesidades inmediatas, con grupos especialmente formados por niños, para prevenir problemas de comportamiento y con la comunidad, para organizarla con la finalidad de que ésta atendiera sus propios problemas.
se oponía rotundamente a la intervención del Estado, argumentando que se perdía la iniciativa de los grupos voluntarios y que la fuerza moral de los usuarios no sería estimulada. Octavia Hill fue una de sus creadoras. Utilizaba la divisa limosna no, sino un amigo. De ahí que los voluntarios encargados de atender las necesidades de los pobres y de visitarlos comenzaran a llamarse visitadores amigables. A Octavia Hill también se le deben las primeras acciones tendientes a capacitar personal, iniciadas en 1873 a través de conferencias. Señaló que consistían en aprender a tratar a la gente, a comprender las condiciones en que ésta vivía y los medios que podían emplearse para mejorarlas, y en estar familiarizados con los diversos organismos existentes dedicados a la asistencia. El éxito de la COS propició su expansión de Inglaterra a Estados Unidos. La primera filial se fundó en Buffalo en 1870. Entre los iniciadores del movimiento en ese país figuraron Julieta Lathrop, Graham Taylor, Jane Addams y Mary L. Richmond. Nace en 1897 en Toronto. Ella propuso la creación de una institución para capacitar a voluntarios, lo que se concretó en 1898 con la Escuela de Filantropía de Nueva York, primer antecedente de formación en trabajo social, con cursos de 6 semanas que luego pasaron a ser semestrales en 1903 y anuales en 1904, periodo que se fue incrementando con el correr de los años hasta que en 1918 se convirtió en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Columbia en Nueva York. Sin embargo, la primera escuela de formación teórico-práctica sistemática en trabajo social fue la de Ámsterdam, creada en 1899 por reformadores sociales, mujeres que luchaban por su emancipación y socialistas liberales, con cursos que duraban inicialmente 2 años. La asistencia se seculariza y profesionaliza. El estado de bienestar para atender a los más necesitados y de seguridad social para salvaguardar a los hombres de contingencias económicas facilitó el proceso. El trabajo social aparece así como una respuesta a una situación de la sociedad en un momento histórico determinado en el que convergen 2 procesos, la revolución industrial y el movimiento feminista. Si los reformadores sociales fueron esencialmente pragmáticos, la nueva época, inaugurada por la COS y en especial por Mary Richmond, marcaría la aparición del positivismo en el desarrollo de nuestra profesión. La primera propuesta científica. A Mary Richmond debemos la teoría fundacional del trabajo social y la primera propuesta científica centrada en la investigación, apuntando a obtener una amplia información acerca de la persona y su problemática social, o sea, el diagnóstico, para luego intentar una modificación de comportamientos, o sea, el tratamiento. Pero, ¿quién fue Mary Richmond? La trayectoria de Mary Richmond debe ubicarse en los últimos años del siglo XIX y en las 2 primeras décadas del siglo XX, caracterizadas por lo que en la sociedad estadounidense se llamó la era progresista. Las depresiones de los años 1893 y 1897 forzaron al reexamen de muchas instituciones que habían fracasado en satisfacer las necesidades de la sociedad. A la crítica y al descontento que prevalecía en ella adhirieron también pensadores y científicos sociales y el todavía incipiente movimiento laboral. La búsqueda para lograr la reforma no fue un movimiento integrado, sino que incluyó una variada serie de objetivos e intereses de grupos. Pero en lo social había coincidencia en lo que atañe a mejorar las condiciones de vida de los pobres, disminución de las horas de trabajo diario, abolición del trabajo de menores, reforma penal, pensiones para madres, etc. En estos grupos participaban personas de todas las clases sociales, aunque predominaban empleados de oficinas y profesionales. Muchos de sus líderes tenían educación superior y eran de familias con relativamente buenos recursos. Los líderes religiosos también involucrados presionaron en la problemática de la reforma a través del movimiento evangélico social. Es en este contexto cuando surge la figura de Mary Richmond, nacida en Bellevue, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, en 1861.
Huérfana desde los 3 años, formada al amparo de sus tías y abuela en Maryland, estado de Baltimore, al terminar sus estudios secundarios en 1878, fue a vivir a Nueva York a casa de otra tía, la que la colocó en una imprenta como empleada. La rutina, el trabajo de muchas horas con salarios de hambre, llevaron a debilitar su salud y volvió a Baltimore, en donde a poco comenzó a trabajar como tenedor de libros hasta 1889. Ese año respondió a un aviso para cubrir el cargo de ayudante de tesorero en la Sociedad de la Organización de la Caridad, la COS, en la mencionada ciudad en el que obtuvo, pero antes de comenzar su trabajo, fue a la COS de Boston, presidida por Smith, para realizar un curso de una semana de capacitación. Richmond avanzó rápidamente en esa sociedad de Baltimore. En 1891 fue elegida secretaria general, un puesto siempre ocupado por hombres. Poco a poco fue adquiriendo un prestigio nacional en los círculos de la COS, habida cuenta de su eficiencia operativa y por la sobresaliente capacitación que dio a sus agentes. En 1897, en una disertación pronunciada en la Conferencia Nacional de Trabajadores Sociales en Toronto, señaló la necesidad de crear una escuela para la formación de los mismos, reconociendo que las buenas intenciones y el sentido común no eran suficientes. Dicha iniciativa fue concretada por la COS en 1898 en la Escuela de Filantropía de Nueva York, a la que se incorporó como docente y para la cual escribió una especie de manual que fue publicado al año siguiente. Denominó Visitas amigables a los pobres, siguiendo la tradición creada por Octavia Hill. Con el mismo espíritu de los reformadores sociales que le precedieron, hizo denuncia de la situación de mujeres abandonadas, niños minusválidos, familias carentes de vivienda, motivando la promulgación de leyes y la creación del Comité de Trabajo del Niño, la Asociación de Caridad Pública, el Tribunal del Menor, la Asociación de Vivienda y diversas otras instituciones, sin dejar de lado la preparación de materias para la enseñanza en la Escuela de Filantropía. En 1914 pronunció una conferencia sobre los primeros pasos en el trabajo social de casos. En base a esta, escribió su libro Diagnosis Social, publicado en 1917, en el que por primera vez formuló una teoría de trabajo social apoyada en más de 17 años de investigación y experiencia directa de trabajo. En este muestra la profesión. En 1918, la Escuela de Filantropía pasó a designarse Escuela de Trabajo Social al incorporarse a la Universidad de Nueva York. Richmond ocupó en ella la primera cátedra de caso social individual. En 1922 publicó ¿Qué es el trabajo social de casos?, libro en el que se le define y expone como ópera. Pasemos ahora a su teoría. ¿Cómo llegó a construirla? En el prefacio de Diagnóstico Social, en el de ¿Qué es el caso social individual?, la autora señaló el procedimiento seguido. Estudió algo más de 5,000 historias de personas atendidas por distintas instituciones de diferentes ciudades de su país, eliminando aquellas en las cuales la intervención practicada no había sido descrita día a día en forma completa y dando preferencia a aquellas que relataban un tratamiento activo perseguido durante un periodo de 2 o 6 años. Excluyó también aquellas instituciones donde la actividad del trabajador social era subsidiaria de otra profesión. Ordenados y clasificados los casos, seleccionó aquellos que consideró tipos a partir de los cuales comenzó a elaborar generalizaciones, es decir, de la práctica fue a la teoría. Entendió por caso a una situación particular, problema social determinado y no a la de las personas en cuestión, a quienes para distinguirlas del problema se les designaba con el término de clientes. Llegamos así a su conceptualización del trabajo social como un conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a su medio social. Reajuste equivale aquí a la modificación de las actitudes, a desarrollo de la personalidad a través de relaciones sociales reafirmadas y mejor adaptadas. Si bien centró sus trabajos en la atención individualizada, no perdió la visión del todo social, en el cual
está inserto el individuo, que implica una articulación de relaciones en cuya trama deben situarse los problemas sociales. A continuación hablaremos de la etapa técnica. Esta etapa contiene una concepción benéfico-asistencial. Dentro de esta concepción se ubican las primeras formas de impartir la asistencia social en el siglo XX, basadas en los principios como la caridad y la filantropía. Para principios del siglo funcionaban algunas instituciones que requerían de personas que se encargasen de distribuir técnicamente la ayuda. Su objetivo era hacer mejor la caridad. El tipo de ayuda que se brindaba era esencialmente paternalista, basados en obras de caridad que se realizaban gracias a la colaboración de donantes, motivado por razones moralistas, filantrópicas o religiosas. Es conveniente señalar que durante esta época tiene más importancia la persona que da que la que recibe ayuda, desempeñando muchas veces así la función de damas de compañía. En esta etapa se inicia en la fase preprofesional y da origen a la profesional. Sin embargo, podemos señalar que las instituciones religiosas son las que básicamente se encargan de crear organismos de asistencia social, destinados a resolver los problemas de aquellos sectores de la sociedad que requerían de algún tipo de ayuda. En esta etapa coexiste a la concepción paramédica en la década de los 30. Como hemos señalado, las condiciones materiales en que se impartía la asistencia social dieron cabida a la necesidad de contar con algún profesional que permitiera operativizar acciones encaminadas a resolver los graves problemas sociales que la realidad mexicana presentaba. La concepción paramédica o parajurídica. La idea de utilizar todos los recursos naturales y la habilidad organizadora para lograr la más amplia difusión posible de la beneficencia fue un concepto que se originó en Europa, extendiéndose en forma conjunta con las ideas de la democracia. Este concepto impregnó los asuntos mundiales a mediados del siglo XX, ya que mediante la aplicación de la ciencia y la técnica sería factible compartir viejas aflicciones de la humanidad: plagas, hambres, miseria, pobreza, ignorancia, muerte prematura. Estos aportes surgidos en el seno de una sociedad europea por años combativa, ahora estaba ayudando a extender sus beneficios a zonas hasta entonces menos afortunadas. Junto a un gran proceso material se pretendió desarrollar un concepto más amplio de la justicia humana. En las naciones como Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania, las actividades del Estado benefactor estaban logrando una distribución más justa de los satisfactores básicos para la vida entre sus habitantes, cuya idea fundamental era la preservación del sistema capitalista, llegando más allá de la simple intención de conservar la paz interna y externa, pasando a corresponder al Estado la responsabilidad del bienestar básico de todos los ciudadanos que forman la nación, generando una serie de actos y políticas gubernamentales cuya tesis fundamental fue la de otorgar protección a los trabajadores y otros grupos de bajos ingresos contra los riesgos que se producen en una sociedad industrial y que se plasmaron en las leyes y reglamentos, haciéndose formal, explícita e irrenunciable. Sin embargo, a pesar de que faltaba mucho por hacer, era indudable que la educación pública y las pensiones para vejez, el seguro social y los planes para evitar el desempleo, los servicios médicos hacían la vida más larga y valedera para los pueblos de Europa, situación que influye en los países americanos, quienes día con día requieren de personal técnico mayor capacitado para implementar sus políticas sociales. Al fundarse la primera escuela de trabajo social en 1925 en Chile, por el médico y sociólogo Alejandro del Río, se tenía la mentalidad que prevalecía un gran número de profesionistas de su especialidad. Influido por los constantes viajes que realizaron hacia Europa y Norteamérica, quienes consideraron que requerían de una serie de técnicos para formar equipo que bajo su dirección y dependencia les permitiera elevar su estatus profesional, velado por una supuesta preocupación de una mayor eficiencia y rendimiento en el tratamiento del paciente. Esta situación
Se debió también a que en la etapa benéfico-asistencial, en las diversas situaciones donde se empleaban a trabajadores sociales, especialmente en el campo de la salud, no se les asignaba una función profesional, sino de auxiliares técnicos en la labor del médico, pudiendo comprender esto en la denominación profesional que recibieron de visitadoras sociales, convirtiéndose en un ayudante que fuera capaz de controlar el cumplimiento del tratamiento prescrito, de dar normas de higiene, saber principios de primeros auxilios y visitar a los enfermos. La concepción del trabajo social para jurídico se debió a que los abogados también requirieron de un auxiliar técnico que les permitiera, en caso de los menores internos en los tribunales, obtener información de su medio familiar y en otros casos de la libertad vigilada. La primera institución educativa de trabajo social en el país fue la Escuela de Enseñanza Doméstica de la Secretaría de Educación Pública. Desde 1926 se había contemplado el proyecto, sin embargo, este fue conocido de manera oficial el 2 de febrero de 1933. Gracias al empeño de su fundadora, la profesora Julia Nava de Ruiz Sánchez, instituyéndose en forma muy incipiente e improvisada. También surge la concepción aséptico-tecnocrática. Se consideró que mediante la ciencia y la técnica sería posible combatir viejas aflicciones de la humanidad, plagas, hambres, miseria, pobreza, ignorancia, muerte prematura, etc. Estos aportes surgidos en el seno de una sociedad europea por años combativa, en esta época estaban ayudando a extender sus beneficios a zonas entonces menos afortunadas. Los ideales de la seguridad social, de la democracia económica y de la libertad contra la pobreza encontraron una vigorosa afirmación en una serie de declaraciones. En 1944, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, reunida en Filadelfia, representando a 41 países miembros, expidió un manifiesto de los principios que deberían orientar la política de sus miembros. Su principio básico consistió en que todos los seres humanos, independientemente de la raza, credo, sexo, tienen el derecho a perseguir su bienestar material como su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad en las oportunidades. Y se declara que la creación de las condiciones necesarias para que esto sea posible debe ser el propósito central de la política nacional e internacional. Fue así como comenzaron a funcionar algunos programas de alcance social a través del apoyo de los Estados Unidos y en otros casos a través de un sistema de becas que capacitaron a los trabajadores sociales latinoamericanos a fin de que pudieran implementar los programas que habían sido diseñados por expertos norteamericanos. Los Estados Unidos intervienen en el orden internacional patrocinando una serie de agencias encargadas de realizar los programas tendientes a solucionar de manera inmediata los problemas económicos y sociales, así como de plantear soluciones a largo plazo. Esto nos permite comprender que bajo el supuesto de ayudar a los países latinoamericanos mediante programas de desarrollo que contemplan los beneficios antes expuestos, formulan ciertas políticas tendientes, más que todo, a reforzar la hegemonía capitalista de los Estados Unidos. Dentro de los programas propuestos por la Organización de las Naciones Unidas estuvo la de crear escuelas de trabajo social a lo largo del continente americano, tendientes a capacitar profesionales de alto nivel técnico. En la unidad 2 veremos qué hacen los trabajadores sociales. Los conceptos son dónde prestan sus servicios, campos de actuación, sectores de intervención y servicios sociales polivalentes. En la unidad 3 veremos las funciones y tareas de los trabajadores sociales, conformadas por funciones de trabajador social, funciones compartidas, funciones específicas, tareas del trabajo social y la concepción tecnológica del trabajo social. En la unidad 4 veremos el perfil e identidad profesional. Esta está conformada por cualidades y condiciones para ser trabajador social, estilo personal, sensibilidad social, convicción y confianza, habilidad para motivar y animar, conocimientos y habilidades para ser trabajador social, reflexiones en torno a lo que se hace y finalmente cualidades técnico-operativas. La tarea para nuestra siguiente sesión consistirá en realizar un ensayo del capítulo 3
del trabajo social y sus espacios de intervención, del libro de Natalio Kirchnerman, Pensar en el trabajo social, una introducción desde el construccionismo. Les dejo el link.